¿Qué tal? Bienvenidos a Análisis Mundial. Un gusto poder acompañarlos en este espacio, donde buscamos una de las noticias internacionales más relevantes para poder darle un análisis, mayor profundidad de lo que está sucediendo en el mundo. Hoy quiero dar la bienvenida a Andrés Molano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y analista en historia. Nos acompaña. Andrés, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, Ana María. Es un placer siempre acompañarlos. Andrés, quiero enfocar el día de hoy el programa hacia lo que ha pasado durante esta semana. Una serie de concentraciones en América Latina por motivo del 12 de octubre. Muchos hablan de una reivindicación del pueblo indígena, otros hablan de que hay un trasfondo político de la izquierda en América Latina. Y hablo sobre todo porque lo hemos visto una serie de manifestaciones en Colombia, hemos visto en Ecuador, hemos visto en Bolivia y hemos visto también que se ha dado en el continente europeo, algunos latinoamericanos, sobre todo haciendo alusión a monumentos en protesta, tratando un poco de borrar esa historia. Andrés, ¿es esto una reivindicación? ¿Es esto una negación? ¿Es esto un trasfondo político? ¿Qué hay detrás? Bueno, Ana María, yo empezaría diciendo que es, antes que cualquier otra cosa, una peligrosa simplificación de la historia. Una simplificación de la historia que ha venido haciéndose desde hace muchos años, que paradójicamente empezó con las propias crónicas de la conquista de América, en las que para exaltar el protagonismo de los conquistadores españoles y portugueses, se redujo el papel que jugó en el control de los nuevos territorios, la alianza entre las tropas foráneas y las tropas de distintas comunidades que se enfrentaban entre sí. Ahí empezó la simplificación de la historia. Se exaltaba el papel de los conquistadores y se invisibilizó el hecho de que la conquista de América no fue posible, no habría sido posible sin la alianza de los conquistadores europeos con poblaciones nativas. Y ahí empezó a emerger también una suerte de leyenda rosa a la que muy pronto se puso una leyenda negra que reduce el proceso del encuentro entre estos dos mundos a un proceso de genocidio, de exterminio que no se compadece con la realidad. Esa simplificación de la historia hoy se da en muchos lugares del mundo frente a muchos procesos del pasado y se caracteriza, por un lado, por el anacronismo, por la aplicación a la hora de leer el pasado de valores del presente, de construcciones conceptuales del presente, de parámetros éticos o jurídicos del presente, y también se caracteriza precisamente por algo que podríamos llamar el presentismo, y es la pretensión de que desde el presente podemos juzgar de manera definitiva, con parámetros definitivos, nuestro pasado, y eso acaba reforzando toda esta simplificación que nos impide comprender las complejidades de la historia. Ahora, se habla de que las comunidades y los pueblos indígenas son pueblos que han sido maltratados, como bien tú decías, y estoy de acuerdo, coincido contigo. Estamos tal vez viendo solo un lado de la historia y no le estamos viendo a profundidad lo que realmente pasó cuando se dio la llegada de los españoles, cuando se dio la llegada de los europeos a América Latina. Pero se habla de que han sido comunidades, que han sido una raza maltratada, humillada, golpeada y que tienen que, y vemos ahora muchos de los beneficios con los que cuentan y de los que quieren seguir. Es decir, un poco tratar de no hablar de esto es no apoyar esa lucha de los pueblos y de las comunidades indígenas, que en este momento está absolutamente mal visto, y es decir, que estaríamos nosotros también estigmatizando y victimizando nuevamente a esas comunidades, te pregunto. Eso forma parte de los términos en los cuales se ha querido plantear este debate, que desde mi punto de vista es un planteamiento equivocado. Por supuesto que es necesario hacer un mayor esfuerzo por la inclusión no solo de los indígenas, sino de muchos otros sectores sociales, por hacer, por ejemplo, del efectivo goce de los derechos y las libertades humanos realmente un aparato, un sistema de protección y de garantía que cobije a todos los seres humanos. Pero aquí el peligro es que se pase muy fácilmente de ese esfuerzo en el que tienen que implicarse todas las sociedades a una suerte de revanchismo o de revisionismo, que en lugar de generar cohesión en las sociedades, en lugar de permitir
efectivamente esa ampliación del goce de los derechos y las libertades acaba fracturando aún más la sociedad por razones identitarias. Y todos tenemos en la memoria de nuestra historia muy presente el peligro que encierra precisamente hacer política a punta de identidades, cualquiera que sea la identidad que se invoca. Y te digo esto, las comunidades indígenas han empezado a jugar unos roles importantísimos dentro de la política de los diferentes gobiernos. Lo hemos visto en Ecuador, por ejemplo, hace ya un año fue las comunidades indígenas las que no permitieron que se eliminen subsidios que eran necesarios en ese momento y llegaron a la capital del país, destruyeron la capital del país y lo vemos en Bolivia, en donde también las comunidades indígenas en este momento dentro de las elecciones juegan un rol absolutamente importante y político para la definición de del próximo presidente. Es más, Evo Morales justamente era su bandera de lucha, ¿no? Así es, Ana María. Y si pensamos, por ejemplo, en el debate constitucional que se está dando en Chile en este momento, y uno de cuyos primeros grandes episodios tendrá lugar el próximo 25 de octubre en la votación del plebiscito nacional, vamos a encontrar que uno de los temas que está sobre la mesa de discusión es precisamente el de los derechos de comunidades indígenas y específicamente del pueblo mapuche. Aquí el desafío es, por supuesto, reconocer esos derechos, pero que en el transcurso de ese proceso de reconocimiento no se desintegre el tejido social, no se transforme ese reconocimiento de derechos en una suerte de ajuste de cuentas, sino que se convierta en un instrumento para fortalecer el espacio cívico y la comunidad nacional que se enriquece precisamente gracias a la diversidad de sus componentes. Te pregunto, tú dices reconocer sus derechos, pero ¿en dónde está esa pequeña línea de no caer en reconocer los derechos y darles unos beneficios? Y te digo, por ejemplo, en las comunidades indígenas tienen su propia ley, tanto aquí en Colombia, como en Ecuador, como en Bolivia, como en otros lugares, incluso tú has hablado, en Argentina y en Chile también, donde rige su propia ley, pero también reciben dinero por parte del Estado. Este dinero que reciben por parte del Estado no es auditado por ningún ente de control. Y es un dinero que lo pagamos todos quienes formamos los países. Ahí, así es, Ana María, es parte del problema, ¿no? ¿Hasta qué punto el reconocimiento de estos derechos, fundados en especiales circunstancias de quienes son titulares de ellos, en este caso estamos hablando de las comunidades indígenas, se convierte en un verdadero sistema de privilegios que pone en la práctica, en muchos sentidos, a estos actores al margen de un sistema institucional mucho más complejo en el que deberíamos caber todos y al que en buena medida debemos estar todos sujetos como aplicación de un principio elemental del régimen republicano, que es el de la igualdad ante la ley. Y ahí es donde está parte de la discusión. ¿De qué manera los derechos implican responsabilidades? ¿De qué manera el reconocimiento de los derechos no puede transformarse en la creación al interior de la sociedad de estamentos privilegiados? Con el argumento, por ejemplo, de que pertenecen a una determinada comunidad o grupo que históricamente, entre comillas, por todas las complejidades que he señalado, ha sido particularmente vulnerable o vulnerado, y en qué momento todo eso acaba conspirando contra la posibilidad de construir proyectos colectivos y verdaderamente incluyentes. Es una paradoja. En el esfuerzo de incluir actores sociales tradicionalmente excluidos, el camino para hacerlo sea precisamente la legitimación de otras formas de exclusión y que el avance en los derechos se pervierta a través de un sistema insostenible, además de privilegios. Y lo que tú dices, si hablamos, todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, Andrés. Muchas de las comunidades indígenas, no únicamente en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, tienen y los estados les han dado tierras. En ningún momento nosotros, como el resto del país, sabemos qué está pasando en esas tierras, cómo se están manejando esas tierras, están siendo lo suficientemente productivas incluso para la comunidad.
Bueno, Ana María, esa es una de las aristas políticas más complejas del problema, porque el reconocimiento de la autonomía de estas entidades no significa que el Estado haya renunciado a su soberanía y los regímenes constitucionales establecen límites al ejercicio de esa autonomía. Y ahí hay una enorme responsabilidad del Estado a la hora de hacer efectivos los mandatos constitucionales, no solo en términos del respeto de los derechos concedidos a estas comunidades, sino en la manera en la que esas comunidades deben articularse con el funcionamiento del Estado y el proyecto nacional. Andrés, me voy a ir a una rápida pausa. Cuando regresemos se incorpora a nuestra conversación Luis Alberto Butó desde Venezuela y quiero que hablemos sobre el trasfondo político y cuando uno menciona a las comunidades indígenas, menciona también la izquierda latinoamericana. Quiero que lo conversemos al volver. Esto es Análisis Mundial. De vuelta en Análisis Mundial, gracias por acompañarnos. Luis Alberto Butó, doctor en Historia, magíster en Planificación de Desarrollo y profesor en Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar, nos acompaña desde Venezuela y se incorpora a esta conversación. Luis Alberto, bienvenido. Gracias, Ana María. Bueno, estábamos con Andrés, Luis Alberto, y hablábamos y dejamos planteada una pregunta. ¿Por qué siempre que hablamos de las comunidades indígenas a nivel latinoamericano las asociamos con el movimiento político de la izquierda? Y se ha acentuado quizás más en esta coyuntura en donde tenemos unas próximas elecciones en Bolivia, donde vemos lo que está ocurriendo en Ecuador, que podría estar llegando a realizar una alianza con el expresidente Rafael Correa, la comunidad indígena, pero también hemos visto en estos días la minga aquí en Colombia y parte del argumento del gobierno ha sido que la minga está infiltrada por grupos terroristas. Luis Alberto, ¿por qué lo asociamos siempre? Porque es una realidad. A ver, el marxismo resultó la mayor estafa política e ideológica del siglo XX. Por supuesto, desde finales del siglo XIX, pero tuvo su expresión, su apogeo máximo en el siglo XX. Además de resultar una estafa política e ideológica, el socialismo terminó en un estrepitoso fracaso. Es la primera vez en la historia que un modelo socioeconómico se retrotrae por su propia inviabilidad, por su propio derrumbe, se retrotrae a modelos socioeconómicos que le precedieron. En este caso, en los países socialistas se instituyó de nuevo el capitalismo, se restituyó de nuevo el capitalismo. Entonces, ¿qué ocurre en ese sentido? Que el marxismo perdió toda la capacidad de influencia y de atracción que tenía sobre importantes sectores sociales. Y para poder mantenerse de una u otra manera, se camufló bajo el ropaje de movimientos tipo los movimientos de género, tipo los movimientos ecologistas, tipo los movimientos indigenistas, que de una u otra manera expresan que en cierta medida es muy difícil que uno se pronuncie en contra, porque bueno, realmente hay mucho de justicia y de lógica en esos reclamos y en esas aspiraciones. Entonces, encontrando un nicho en el cual pueden colarse para mantener presencia en la sociedad, el marxismo se ha ido colando en estos movimientos, ha creado estos movimientos, terminan siendo buena parte de estos movimientos una caparazón para que el marxismo pueda actuar en la sociedad sin necesidad de reconocer que es el viejo marxismo fracasado. Es decir, tratar de darle un ropaje nuevo a una ideología que ha sido completamente ineficaz en términos de entender la sociedad y de transformar positivamente esa sociedad. Por eso ese vínculo, esa unión que tú señalas, porque es la verdad. Detrás de buena parte de estos movimientos hay una cuota de ideología marxista que trata de mantenerse a flote a como dé lugar. Andrés, para no perder ese espacio político.
Andrés, quisiera escuchar tu opinión. Bueno, yo coincido con lo que ha señalado Luis Alberto en términos generales. Lo cierto es que hoy por hoy la política identitaria, la política tribalista, venga tanto de la izquierda, como muy bien se ha señalado, se ha apropiado de las reivindicaciones de algunos grupos sociales definidas por la identidad de esos grupos sociales, o venga desde la derecha, es uno de los principales enemigos y una de las principales amenazas al sistema democrático en distintos lugares del mundo. Esa política identitaria se traduce en nacionalismo, en xenofobia, en indigenismo radical, en reivindicaciones tribales por razón de la orientación sexual, en fin, tiene una pluralidad de expresiones e incluso tiene expresiones religiosas. En ese sentido, la defensa de la democracia liberal implica hacer una apuesta por la ciudadanía como un espacio que acoge a todos los individuos, reconoce sus diferencias, pero también favorece la construcción de proyectos comunes frente a esos discursos que lo que quieren es romper la sociedad a través de esas reivindicaciones que habría que llamar, en estricto sentido, si se quiere, egoístas disfrazadas de reivindicaciones comunitarias. Y les pregunto entonces, porque el discurso que se utiliza ahora es los estados tienen una deuda con las comunidades indígenas, con los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas, el Estado está en deuda con estos pueblos indígenas y entonces los países o la comunidad internacional también tiene una deuda con las comunidades indígenas latinoamericanas, Andrés. Bueno, es un poco lo que hemos visto con las peticiones de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dirigidas tanto a España como al Vaticano, para que pidan disculpas, por lo menos, por la conquista. Y lo curioso aquí es que el zapatismo mexicano, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a quien difícilmente podría calificarse de reaccionario o de una organización de derecha, ha salido a cuestionar lo que considera un uso político irresponsable por parte del gobierno de López Obrador de ese tema de las reivindicaciones, de lo que tú has llamado la deuda de las comunidades indígenas. Y han salido a decir expresamente que ellos, los zapatistas, no tienen por qué salir a pedir que otros se disculpen y prestarse a lo que no es más, desde su punto de vista, y no sin razón, que un juego político que busca aprovechar todas estas reivindicaciones para sacar réditos en otros terrenos. En realidad, el Estado está en deuda con todos los individuos, no porque sean indígenas o blancos o negros o católicos o protestantes, sino porque en tanto individuos son titulares de unos derechos humanos y unas libertades fundamentales. Y es obligación del Estado garantizarlas a todos y procurar que especialmente aquellos que han tenido mayor dificultad histórica para su ejercicio, no por la razón de ser quienes son, sino por esas dificultades, alcancen un goce pleno y efectivo de esas libertades y esos derechos. Luis Alberto, ¿comparte usted el criterio de Andrés? ¿Cuál es la deuda que tienen los estados y la comunidad internacional si es que hay una deuda con las comunidades? No, en primer momento, eso es un pensamiento anacrónico, porque nosotros no podemos juzgar el pasado, tratar de interpretar el pasado desde el punto de vista del presente. Es decir, lo que ocurrió hace 500 años es una cosa completamente distinta a lo que ocurre en la actualidad. Son dos momentos históricos diferentes. Tan diferentes son que en aquel momento estaba el capitalismo en su fase inicial de y la modernidad como conjunto de valores y principios de manera de entender el mundo no se había instaurado. Hoy en día eso es completamente distinto. Entonces ahí jugamos con la contemporaneidad de los hechos. Tú no puedes transformar, cambiar el pasado. Tú puedes incidir en los hechos que están ocurriendo, en los procesos, en los fenómenos que están ocurriendo paralelo a tu desarrollo vital, el momento en que estás viviendo. En esa contemporaneidad de los hechos, en ese hacer la historia del día a día, coincido plenamente con Andrés, porque ¿qué es lo que ha demostrado la modernidad? La modernidad ha demostrado que la democracia es el único sistema que recoge la posibilidad de que el individuo sea considerado el
centro, el leitmotiv, la razón fundamental de ese sistema. La democracia como una política vive, existe para reivindicar al individuo. ¿Y en qué lo va a reivindicar? Lo va a reivindicar en el ejercicio de sus libertades. Y para eso está el problema o el mecanismo de la igualdad ante la ley, porque es la única que puede existir. Porque la gente tiene diferencia. Hay gente rica, hay gente pobre, hay gente gorda, hay gente flaca. Eso es inevitable. O sea, en términos socioeconómicos, en términos biológicos, la diferencia es una realidad. ¿Dónde tú puedes encontrar la igualdad? La igualdad la puedes encontrar en la ley. Y para eso el Estado democrático se apalanca en el Estado de Derecho. Es decir, que todo ciudadano pueda acudir a la ley y encontrar la respuesta justa en el momento en que sienta que sus derechos han sido violentados. Y por otro lado, a sabiendas de que esa igualdad existe en las sociedades, los estados democráticos, ¿qué es lo que hacen? Tratan de que haya igualdad de oportunidades. Esto no quiere decir que tú pongas procesos diferenciadores en el sentido de que le des privilegio a un sector de la sociedad por encima de otro sector. No, igualdad de oportunidades es que tú reconozcas que por las propias condiciones sectores poblacionales le es muy difícil salir a competir en la sociedad. Tú tratas de bajarla para que el individuo pueda cruzarla. Eso es crear igualdad de oportunidades. De centros urbanos, Caracas, Bogotá, etcétera, Lima. Obviamente esas escuelas están más equipadas, mejor dotadas, tienen un mayor cantidad de docentes, mejor acceso a internet, etcétera. Entonces, el muchacho que estudia allí tiene un conjunto de oportunidades mayor al que está en una comunidad rural, por ejemplo, donde no llega internet, donde claro que sí. Las escuelas tienen una infraestructura distinta, donde no hay acceso a los maestros, les cuesta llegar, hay pocos maestros. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Estado moderno? Tratar de que haya esa igualdad de oportunidades, no diferenciar a esa población, no darle unos privilegios por encima del resto de la población, sino crear las condiciones en función de las responsabilidades que tiene el Estado para que esa población pueda saltar esa barra y entrar a la competencia con un conjunto de facilidades que no las tiene por estar en una condición distinta. Es decir, construir mejores escuelas, por ejemplo. Claro que sí. Luis Pagarle Alberto. mejor sueldo a los maestros para llevarlos allá. Esa es la idea. Es decir, crear igualdad de oportunidades, no hacer diferenciaciones que son odiosas y que son excluyentes, porque al fin y al cabo entrarías en una contradicción irresoluble. Me queda un minuto, Luis Alberto, me queda un minuto y quisiera cerrar y agradecerle a Luis Alberto y Andrés, quisiera cerrar con un último aporte tuyo en un minuto sobre lo que estamos viendo. No se puede hablar de un resurgir, no se puede hablar, pero de la fuerza que han tomado políticamente las comunidades indígenas en este último tiempo. ¿La pregunta es para mí o para Andrés? Para Andrés. Sin duda, Ana María, esto forma parte de un proceso que ha venido dándose durante las últimas décadas. Esto no es de ahora, pero ahora tiene el agravante que yo ya he señalado, de que estamos transitando por tiempos de políticas identitarias, de políticas que fracturan a la sociedad, de reivindicaciones polarizantes, de la apuesta por desestabilizar el tejido social a través de esas reivindicaciones. Y por supuesto, eso permite la instrumentalización de muchos de estos reclamos que no dejan de tener justicia con ese propósito provenientes ya sea de uno o de otro extremo del espectro político. Andrés, Luis Alberto, les quiero agradecer muchísimo por haber compartido este espacio. Gracias por haber aceptado esta invitación. Que tengan un buen día. Igualmente. Hasta luego, Ana María, Luis Alberto. Gracias. Y a ustedes en casa, muchas gracias por haber estado con nosotros en Análisis Mundial. Nos vemos la próxima semana.